Como les comentaba anteriormente, hoy continuamos con el tema del sistema de numeración, una continuación del tema 4. Vamos a ver algunos procedimientos adicionales, pero realmente ya ustedes lo conocen, son muy simples. Recuerden que hemos hablado un poquito de los números binarios, los octales y los hexadecimales, cómo estos funcionan entre sí y cómo todos los números existen en todos los diferentes sistemas sin ningún problema. De estos sistemas existen y pueden combinarse entre sí sin ningún problema. Habíamos hecho un poquito de conversiones, habíamos hablado tanto de llevar cualquier número decimal hacia los octales, hacia los decimales y hacia los binarios. Nos concentramos principalmente en los binarios. Habíamos hablado de las operaciones binarias, de los complementos, pero ahorita vamos a centrarnos en ciertos elementos muy importantes. Uno es el código Gray. El código Gray, nosotros habíamos hablado que nos daba un número en binario y solo corriendo una posición hacia atrás, nosotros podíamos pasar y haciendo, bueno, haciendo ese movimiento hacia atrás y haciendo una suma, podíamos pasar esos números de binario a código Gray. Habíamos hablado también, cuando tocamos ese punto de código Gray, habíamos hablado también de que cuando se efectúa ese cambio de código Gray, lo que se hace es una suma sin acarreos. ¿Qué quiere decir sin acarreos? Quiere decir que uno más uno, en lugar de darme 0, llevo uno más uno me da cero. Y que ahí acaba esa operación. Ese es el no acarreo que hacíamos con el código Gray. Pero así como nosotros tenemos que viajar del código Gray, y de hecho ya hemos hablado que el código Gray era un código que nos ayudaba un poco con los errores, bueno, en algunos aspectos, en algunos momentos se usaba o algunas personas lo usaban para ver un poquito los errores. Teníamos esto, y entonces era necesario pasar de un número binario hacia un número Gray. Pero siendo de esta forma, también necesitamos tomar un número Gray y poder pasarlo a un número binario. Y es una suma sobre sí mismo. Yo le digo una suma sobre sí mismo. Y es una suma diagonal. Nosotros hacíamos esta suma eh, hacia abajo, por así decirlo, o hacia arriba, como gusten verlo. Ambos son buenas formas de verlo. De esta manera, donde perdíamos este número, hacíamos la suma y lo recuperábamos acá. Esa era la suma que hacíamos con el binario a Gray. Y dice ahorita, de Gray a binario es una suma sobre sí mismo en diagonal, de izquierda a derecha, es decir, de esta manera. Esa suma en diagonal es la que nos va a dar el número binario. Cuando sumamos ese número de esta manera, nosotros debemos de regresar al número binario. Es decir, que este lo voy a bajar, lo voy a hacer descender de la misma manera. 0 más 1 me da 1, 1 más 0, 1, 1 más 0, 1. Y se va haciendo esa diagonal en cada uno de los campos que nos llevan a reconocer, perdón, no a reconocer, sino a viajar hacia el número en binario. Vamos a hacerlo de forma práctica, traje unos poquitos ejemplos también para que los pudiéramos ver. Okay. Si tenemos, vamos a pasarlo de binario a Gray inicialmente.
voy a hacer un número. Es un número que simplemente lo estoy haciendo por hacer, no sé cuál será. Ahora, si en el número habíamos hablado que el código Gray lo que hacía era perder este último número, que es lo que les comentaba anteriormente, y hacíamos una suma hacia abajo, donde uno más uno es cero, uno más cero es uno, cero más uno es uno más uno es cero, uno más cero es uno, cero más uno es uno más uno es cero, uno más cero es uno y cero. Esto es lo que, sí, lo que hacíamos la semana pasada. Ahora, les decía anteriormente, el código para pasar ese número al binario, a su binario original, aquí lo tenemos. Es una suma en diagonal sobre sí mismo, donde hago descender este primer bit, le hago una suma de cero más uno, uno, uno más cero, uno, uno más uno, cero, cero más uno es uno, uno más cero es uno, uno más cero, pero uno más uno es cero, cero más uno es uno y uno más uno es uno. Esa es la suma sobre sí misma en diagonal que les decía. Así se lleva el código Gray hacia el binario. Es igual de simple. Si usted, se lo repito, lo que hice fue simplemente ir sumando, bajar el primer bit a la izquierda y ir sumando en diagonal. Ese es el código Gray. O lo podemos decir la forma invertida del código Gray, de Gray a binario. Otro elemento muy importante que quería comentarles es un tema que originalmente yo incluía, lo comencé a incluir con el tiempo porque preguntaron, y era la conversión con decimales, no con números decimales, sino con comas, por así decirlo. Y realmente es un proceso también bastante simple. La conversión del decimal entero a binario siempre lo expresamos en las sesiones pasadas como una división. 24 dividido entre 2, 17 dividido entre 2, 8 dividido entre 2, 4 dividido entre 2, 2 dividido entre 2, y hasta ahí llega. Y cuando hacíamos la lectura de abajo hacia arriba, teníamos ese número en binario, que esa era la forma en que trabajamos, claro, pero todos los números que trabajamos en ese punto eran números enteros, no eran números con decimales. Bueno, ¿qué pasa? Cuando se trata de una conversión con números decimales, se mantiene, por ejemplo, el trabajar la parte entera con la división. Si me dicen 2.125 para convertir la parte entera, que es el 2, sí o sí voy a continuar haciendo esa división. Pero recuerden que la segunda parte corresponde a decimales y necesito establecer unos y ceros. No podría hacer la división. Debo hacer una multiplicación. Simplemente en este caso, como necesito llegar a un 1 un 0, voy a multiplicar y tomar lo que hay después del cero de la multiplicación para seguir laborando y seguir sacando ese número.
aquí hay algo muy interesante. Es mucho más efectivo, de hecho, trabajar, cuando te vamos a trabajar con números decimales muy grandes, trabajar con la coma flotante, más que con este método. Este método es para que ustedes conozcan la conversión de esa forma, pero ustedes van a ver, si ustedes buscan un número bastante grandecito, van a ver que la cantidad de números después de la coma va a ser muy grande, va a ser muy extensa. Incluso hay unos que podemos llegar a 15 multiplicaciones y no hemos llegado a un resultado definitivo, porque incluso muchas veces para trabajar con esta forma decimal nos van a decir trabájelo con tantos decimales, con tantos números después de la coma, porque a veces pueden ser números sumamente extensos, como les dije anteriormente. Igual yo les traje una forma de verlo. Yo les traje acá 71,8125. Yo les decía anteriormente, tengo dos partes, una parte entera y una parte decimal. Es una división aparte. Bueno, una división, es una conversión cada quien por su lado. No es una conversión como en los enteros, perdón, que tomaba toda la cifra. Por eso ustedes ven ese cuadrito de acá arriba. Igual, ese cuadrito es igual un cuadrito que yo me inventé para hacer esto. Si nosotros hacemos la conversión de 71, la conversión de 71 hacia los binarios, 71 dividido entre 2 me va a dar 35,5. Tomo la parte entera y saco el residuo. Obviamente hacer punto 5 y hacer dividido entre 2 es como saber cuál es entero y cuál, perdón, cuál es par y cuál es impar. Entonces sé que me va a dar de residuo 1, o me da un residuo de 1 o me da un residuo de 0. El 35 entre 2 me va a dar 17 punto y algo. Entonces ese punto 5 es un 1. 17 entre 2 me va a dar 8,5, por lo que tengo un 1 de nuevo. Ya 8 es un número par. 8 dividido entre 2 me va a dar 4 y no me va a dar resto. 4 dividido entre 2 me va a dar 2 y no hay resto. Y así hasta que ya no pueda dividir más. No quiere decir que 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1 corresponde al 71. Y aquí es donde comienza, perdón, sino comenzamos a trabajar con los decimales. Si ustedes ven, era 71,8125. ¿Qué fue lo que hice? Quité el 71 para convertirlo solo. Como esto no es un 8125, sino un punto 8125, y le pongo un 0, para que al final 75, 71 más 0, 0, y 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1 más 0 va a ser el mismo número. O sea, de esa manera, les dije anteriormente, esta forma lo que nos pide no es una división, sino una multiplicación de los elementos para poder alcanzar el número que necesitamos. Entonces sería igual por 2. Si nosotros tomamos 0,8125 y lo multiplicamos por 2, nos va a dar 1,625.
tenemos una parte en este punto, va a haber un 1 o un 0, pero la parte que nosotros necesitamos trabajar va a ser esta. Dejamos ese 1 ahí, pero vamos a tomar el 0.625. Porque de esta manera, cuando nosotros ya no podamos multiplicar nada con esto, es decir, cuando sea un 0, sabemos que hemos llegado al fin de la conversión. Ahora, si es 0.625 por 2, nos va a dar 1.25. De nuevo tenemos un 1 y un 25. ¿Qué pasa? Entonces, okay, en este caso, quien va a venir a hacer el siguiente trabajo va a ser 0.25. 0.25 por 2 me va a dar 0.5. Aquí tenemos un 0. Esos ceros y esos unos que voy marcando de verde son los que nos van a llevar a formar el número decimal. 0.5 por 2 nos va a dar 1, que será igual a 1.0, porque no hay más nada después de la coma. Y no hay nada más que multiplicar. Eso es lo que decía anteriormente. Eso dice que ya no hay más nada. El número quedó hasta ahí. 8125. Bueno, 0.8125 sería un 1, 0, 1, 1. Ese sería la conversión. Entonces, ¿cuál es el número en binario? Sería 1, 0, 0, 1, perdón, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, coma 1, 0, 1, 1. Y esa es una conversión usando decimales. De hecho, ya puedo aplicar como flotante si fuera el caso. Pero esa es una conversión ya yendo hacia números pequeños. La semana pasada veíamos conversiones buscando números grandes. Bueno, aquí ya vamos buscando números mucho más pequeños. Ahora aquí en este procedimiento de conversión, buscando números pequeños, lo logran entender, logran comprender cómo funciona ese método. O por lo contrario, les queda una duda todavía. Si no quieren abrir el micrófono, pueden usar el chat o pueden poner una reacción sin ningún problema para poder saber que lograron entender este procedimiento. Y si logran también entender el anterior, que era el de código Gray. Ok, continuamos. Tanto este procedimiento como el anterior realmente no es algo nuevo. Son elementos que ya nosotros conocemos y simplemente le damos dando esa funcionalidad hacia el número que nosotros queremos. Pero hay elementos también como la coma flotante. La coma flotante, a como la vimos semanas anteriores, nos daban un número, podía ser en cualquier sistema de numeración, lo pasábamos a binario y aplicábamos la coma flotante. ¿Qué pasa? Que igual como sucede
con código Gray, con BCD, con cualquier sistema, con cualquier código, también necesitamos traducir de esos lenguajes hacia nosotros. Y la coma flotante no es una excepción. De la coma flotante como tal, habíamos hablado que tenía un bit signo, una mantisa y un exponente. Para nosotros saber de retorno cuál es ese número, usamos esa fórmula que tienen en pantalla. Menos 1 elevado a s, 1 más f, 2 elevado a e menos 127. Esa es la forma en que nosotros vamos a retornar esa como flotantes en nosotros para poder traducirla. Eso quiere decir que si puedo pasarla de un número octal a un decimal, luego a un binario y luego a como flotante, lo puedo hacer al revés, poner un número como flotante, pasarlo a binario, regresarlo a decimales y retornarlo a octal, hexadecimal o el sistema que queramos. Aquí sí tenemos que tener ciertos elementos bastante importantes. Uno, la primera parte de la fórmula que nos dice menos 1 elevado a s es para saber qué número es. Si era un número positivo o si era un número negativo para ser exactos. Pero ¿qué pasa? Que para poder hacerlo nosotros sí o sí debemos de, principalmente en la calculadora, porque sé que la mayoría de nosotros nos gusta meter las cosas a la calculadora, si metemos en la calculadora menos 1 elevado a 1, me va a dar menos 1. Y menos 1 elevado a 0 me va a dar menos 1. Ustedes lo pueden hacer. Ese problema, bueno, realmente es un problema, es cuestión de simbología y de manejo de sistemas de numeración. Sucede algo. Y es que no me va a decir nunca si es un entero, perdón, si es un entero no, si es un positivo o es un negativo. Pero si ustedes ponen entre paréntesis menos 1 elevado a 1, les va a dar menos 1. Y si les da y lo elevan a 0, van a ver que les da 1. Cuando nosotros hacemos la explicación de esta fórmula y queremos conocer el bit, ese bit de signo, saber si era positivo o negativo, cuando nosotros ponemos entre paréntesis ese menos 1 y lo elevamos al 1 o al 0 del signo que nos dieron, si ese resultado nos da positivo, nos da un 1, es positivo, si nos da un menos 1 es negativo. Ahora, a nosotros nos dan un número binario y lo usamos con la mantisa, la segunda parte de esa fórmula, que es 1 más f. Ese 1 más f que tenemos acá es muy parecido a lo que hicimos ahorita. ¿Se acuerdan que aparte de 71 de 8125? Bueno, la mantisa, que es lo que está después de la coma, sería 0, y mantisa. A eso se le va a sumar un 1. Y después tenemos la segunda parte, que es 2 elevado a e menos 127. Recuerdan que cuando nosotros veíamos que hacemos la coma flotante, a la par yo les decía 2 elevado a la cantidad de pasos que me moví, que es una notación científica. En este caso, si ustedes ven, antes trabajábamos con binarios, íbamos de binarios hacia coma flotante y teníamos números decimales y necesitábamos convertirlos a binarios. Bueno, ahora viene el contrario. Nosotros sabemos que el exponente tiene 8 bits, que va el bit signo y los siguientes 8 bits corresponden al exponente.
Si tomamos esos 8 bits, los pasamos a decimales y le restamos 127, nos va a decir la cantidad de veces que se movió la coma. Es ese 2 elevado a las veces que moví la coma. Esa es la forma en que se va trabajando. Cuando nosotros desciframos todo eso, llegamos y debemos de llegar al número binario con el que estábamos trabajando. Entonces, lo que sí tenemos que tener aquí es mucho cuidado en cómo trabajamos los números. Vamos a hacerlo igual. Vamos a trabajar de, perdón, de binarios a coma flotante y de coma flotante a binario. Uno, bueno, que prácticamente aquí ya les mostré todo. Uno, 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 cero, uno, cero, uno, cero, uno, 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 cero, uno. Si nosotros contamos la cantidad de comas de posiciones, el número era este, que me moví, vamos a llegar a 13. Y nos dijeron que es un número positivo. Si nos dicen eso, nosotros sabemos que el bit signo es 0, que el exponente es 13 más 127. 13 más 127 es 140. Un número que ustedes han visto usar muchas veces en binario, que es 1000, 1100. Si alguno tiene una duda que sea así, podemos hacer las divisiones sin ningún problema. 140 dividido entre 2 nos va a dar 70. Y no va a haber residuo porque es número par. 70 dividido entre 2 nos va a dar 35. Y no va a haber residuo tampoco. 35 dividido entre 2 nos va a dar 17. Y nos va a sobrar un 1. 17 dividido entre 2 nos va a dar 8 y nos va a sobrar 1. 8 dividido entre 2 es 4, no hay residuo aquí. 4 dividido entre 2 es 2 y tampoco hay residuo. 2 dividido entre 2 es 1 y no tenemos residuo. Si ustedes ven, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0 es 140. O sea, ya es un número que yo conozco y creo que lo suelo usar bastante. Ahora, y sabemos también que la marquisa correspondía a lo que está después de esa coma. Y también sabemos que como son 23 bits, se completan con 0. Entonces por ahí creo que ese es el procedimiento usual que usábamos la semana pasada para pasar ese coma, ese binario hacia la coma flotante. Pero la idea no es pasar, sino hacerlo al revés. ¿Cómo se hace al revés? Es simplemente la aplicación de la fórmula que les mostré anteriormente. 1 elevado al bit signo más 1 más la mantisa. En este caso vamos a dejar hasta aquí porque igual nosotros podemos tomar toda la mantisa y no nos afecta en nada porque la posición de los unos están perfectamente ubicados.
2 elevado al exponente, bueno, el exponente es esto, ya sabemos que es 140. Vamos a poner un cero ahí para, no solo poner ese cero ahí, pero lo voy a poner esta vez para que ustedes puedan apreciar un poco mejor lo que sucede. Ahora vamos a quitar esto, vamos a pasarlo por acá. Leí anteriormente, entre paréntesis, menos 1 elevado al número signo, al bit signo. Entonces, en este caso, es menos 1 elevado a la 0, me va a dar 1. Habíamos hablado que es, si nos daba 1, nos decía si el número era positivo o negativo. Aquí lo tenemos, es positivo. Después decíamos que había que sumarle un 1 a la mantisa. 1 más 0 punto y mantisa va a ser 1 punto más mantisa. 140 menos 27, 127 nos va a dar 13. Obviamente el proceso se hace un poco más extenso cuando nosotros tenemos que convertir los números. En este caso ya los conocemos, entonces vamos un poco más rápido. Y si ustedes ven, si yo quito este número que está acá, es exactamente este número que está acá, y este 2 elevado a la 13, exactamente este que está acá. Lo pasamos de binario a flotante y de flotante de regreso a binario. Si necesito saber qué número es este, simplemente hago una conversión. O este que es exactamente el mismo número, simplemente hago una conversión. ¿Qué les parece este procedimiento de coma flotante, la inversa de la coma flotante? ¿Logran comprender cómo funciona? ¿Cómo es el mecanismo de conversión? O si no, no hay ningún problema, lo podemos volver a repetir y vamos viendo el procedimiento de nuevo. Ustedes me indican. Ok, parece que no hay dudas. Continuamos. La semana pasada y la antepasada, que fue cuando vimos estos temas, les comentaba que el código BCD es un código con peso. Para lo- los que no recuerdan, cuando hablábamos del peso, les comenté, les decía que el código BCD tiene, aunque es un método de codificación numeral y está basado en 4 bits para un número, eso le permitía tener un peso, les permitía también tener es porque hay una relación entre los números y los movimientos de los unos. A diferencia de el código Gray, que es un bit a la vez. Aquí sí existe esa relación. Entonces, eso nos permite a nosotros poder hacer operaciones aritméticas sin ningún problema. Principalmente la que
vamos a usar nosotros va a ser la suma BCD. La suma BCD usa las mismas reglas que la suma binaria. ¿Por qué? Porque siguen siendo números en binario, simplemente que son 4 bits para un solo número. Hay dos reglas importantes que siempre deben de respetarse. La suma de dos números, es decir, de 4 bits, debe ser menor o igual a 9. Si es menor o igual a 9, es válido. ¿Por qué de esta manera? Por lo siguiente, nuestro sistema de numeración, el decimal, el que estamos acostumbrados a usar, tiene 10 dígitos, del 0 al 9. Posterior al 9, ya tenemos 10, 11, 12 y un montón de números que corresponden a una, podemos decirle, a combinaciones de esos primeros 10 números. Y a poder representar 4 bits, a tener una representación de 4 bits, el número máximo que nosotros podemos representar sería un 9, porque si no, estamos pasando de decenas a centenas. Y hacer ese paso a nivel de suma BCD va a hacer que no coincidan los datos. ¿Cómo que no coinciden los datos? Bueno, no coinciden los datos porque va a haber un número 10 con 4 bits, pero si los traduzco de regreso 4 bits por número y hay un 10, me va a dar, por ejemplo, 9, 10 y 2. La cosa es que hay un número que se sale de ese margen. Entonces, como se sale de ese margen, tal vez el resultado era 100 no- 190 o 150 y en la suma, como nos dieron los números, en 4 bits nos dio 1 para 100, después nos dio un 14, no, puede ser 14, después nos dio un 9 y un 9, o un 9 y un 10. Entonces, si nosotros pasamos literalmente esos números, nos va a dar 9000 y algo. Entonces, no está respetando ni la posición ni el peso que tienen los bits con respecto a su posición, ni con respecto al sistema de numeración decimal. Ahorita sé que puede ser un poco complicado, es la explicación, podemos decir, un poquito técnica de este elemento, pero cuando se dan esos casos, nosotros hacemos algo muy simple. Cuando la suma es mayor que 9, a ese resultado que nos dio, que es mayor a 9, nosotros le vamos a sumar 6. Sí, vamos a resolver una suma con otra suma en lugar de con otra resta. ¿Por qué se va a solucionar una suma con otra suma? Porque cuando nosotros hagamos esa suma adicional, va a hacer que el número siguiente se eleve una unidad. Al elevarse el número siguiente una unidad, el que acabamos de convertir se va a mantener en un número del 0 al 9. Y el siguiente va a poder avanzar un número del 0 al 9. Obviamente, si hubiera sido un 900, el tercer número es un 900, tenemos que es 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 9 que es 1, 0, 1, 0, no, 1, 0, 0, 1 si no me equivoco, va a poder pasarle al siguiente número otro, el mismo, a la hora de sumar, entonces va a ir corriéndose y se van a mantener que todos los números sean iguales o menores a 9. Ok, pasemos a la forma práctica de verlo y entenderlo. Aquí tenemos dos números.
Si nosotros sumamos 191 más 78, nos va a dar como resultado 269. Dice que para hacer una suma BCD o para tener los números en código BCD es un número por cada 4 bits por cada número. Por eso tenemos un 0001 para 1, 1001 para 9 y un 0001 para el otro 1. Aquí, si traducimos esto literalmente hacia los números decimales, nos va a dar 191. Y si el 78 es 1000, 011 para el 7 y 1000 para el 8. Aquí comienza podemos decirle la magia de la suma BCD con las reglas de la suma binaria. 1 más 0 es 1, 0 más 0 es 0, 0 más 0 0 y 0 más 1 es 1. 1 más 1 es 0, llevo 1, 1 más 0 es 1 y 1 más 1 es 0, llevo 1, 1 más 0 es 1 y 1 más 1 es 0, 1, bueno, me voy a pasar 1, 1 más 1 es 0, perdón, bueno, 1 más 1 es 0, llevo 1 y 0 más 0 es 0, 1 más 1 es 0, llevo 1, 1 más 0 es 1 y lo demás desciende de igual manera. Ustedes pueden decir, ah, pero aquí hay un 000, es un número que es eh, menor que 9, este número es 9, cumple la regla, este es un 2, cumple la regla. Yo dije anteriormente, el problema es cuando hay un acarreo, como dice aquí, ya vamos a ver, cuando la suma es mayor a 9 o si existe un acarreo, el resultado no es válido. ¿Por qué no es válido? Traduzcamos esto en 4 bits por cada número. 10001 es 9. No hay ningún problema con esa parte. 000 es 0. Y lo que es el 1, vamos a correr un poquito esto para acá para que se aprecie mejor el número, perdón. Pero el último número es un 0, 1, perdón, 0, 0, 1, 0. Si ustedes van a la tabla van a ver que ese número es un 2. La cosa es que cuando nosotros hacemos esa traducción no nos da 269, nos da 209. Por esa razón es que decía, esa operación, si es mayor a 9 o lleva un acarreo, difícilmente nos va a dar bien. Entonces, lo que necesitábamos hacer es sumarle 6. Cuando se sumen esos 6, van a ver que solito el código BCD nos va a llevar a la respuesta correcta. 209. Entonces ya, mire el tamaño. Ahora sí. Entonces, ese número de código BCD
hacia el decimal, no hay relación del peso ni con la posición, por lo cual, por eso nos da ese resultado. Para mantener el peso de esa operación, le vamos a sumar un 0, 1, 1, 0. ¿Qué quiere decir esto? Que estos números que salieron bien van a descender de la misma manera. Entonces, no nos preocupamos porque van a seguir siendo iguales. Y este número no lo vamos a mover todavía. Pero cuando nosotros hacemos la suma de 6 bits más, porque es un número que llevó acarreo, y es un número que aunque es menor a 9, llevó ese acarreo. Si ustedes hacen eso, ustedes van a ver que es 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 0 más 1 es 1, 0 más 0 es 0. Sigamos haciendo esta suma. 0 más 1 es 1, 0 más 0 es 0. Pero no, aquí no hay una suma, simplemente estoy haciéndolo descender. Si transformamos estos bits, esos 4 bits agrupados de 4 bits, esos 4 bits de esa manera, el 0010 es un 2, el 0110 es el 6 y el 1001 es el 9. Ahora sí, sí coinciden este peso con estos números. ¿Qué pasa si el número hubiera sido diferente? Aquí sumamos un 7 y un 9. Nos dio 0. ¿Y qué hubiera pasado si hubiéramos sumado, por ejemplo, en vez de un 9, de un 7, hubiéramos sumado dos 9? Dos 9, o es más, sumémosle 3 para que sea un poco más. Vamos a sumar el mismo 2 para que ustedes lo puedan apreciar de otra forma. Si ese número hubiera sido en vez de un 78, hubiera sido un 28, 1 más 1 es 1 más 0 es 1, 0 más 1 es 1, 0 más 0 es 0 y 0, 1 más 0 es 1. Ahora tenemos un 1, 0, 1, 1, un 1, 0, 1, 1. Vamos a ver, un 1, 0, 1, 1. Vamos a ver si lo tenemos acá. Un 1, 0, 1, 1 es un 13. Si nosotros hacemos la igual conversión de regreso, hubiera sido 0, 0, 1, 0 para 2, un 1, 0, 1, 1, que es un 13, un 0, 1, 1, que es un 9. ¿Ven el problema? De agruparlos de 4 en 4. Cuando es un número, cuando el resultado es mayor. No dio 200, bueno, en este caso no hubiera dado 269, pero nos produce ese desbalance. Nos tenía que haber dado 219. Ese es el desbalance que yo les decía anteriormente que se daba cuando los números también se sobrepasaban en 4 bits al 9. Se rompe el código, por así decirlo, se rompe el código BCD porque se perdió la relación
entre los unos, que es la que le daba el peso aritmético a la operación. No importa si el 6 está en principio, de segundo, de tercero y de cuarto. O si tienen que sumarle a los 3, tienen que sumarle 6. Lo pueden hacer. Bueno, nunca he visto que se le sumen los 6 a los 3. Por lo general, cuando un número da un número y a la 6, si ustedes vieron, en este caso se va modificando. No siempre se da, pero siempre se va a modificar el siguiente número, que es lo que decía anteriormente. Es el paso que hay en decimales de pasar de centenas de centenas a decenas, de centenas a miles, de miles a todo ese proceso que se va dando. ¿Entendieron cómo efectuar una suma BCD? Este tema sí me interesa montones que lo tengan claro porque suele entrar en tareas o en proyectos. Entonces los escucho. ¿Entendieron el código BCD o la suma BCD? Supongo que sí. Ahora, el siguiente tema y el último tema con el que vamos a cerrar sistemas de numeración es código Hamming. Código Hamming es colocaciones de bit de paridad. Suele representarse como por ejemplo, 0010001117. Eso le está diciendo de esa manera es que tiene 11 bits totales y 7 bits de datos. Eso es lo que nos quiere decir. Y que eso también nos dice que los otros 4 bits que están sobrando son bits de paridad. Igual que como hablábamos la semana pasada, que un bit de paridad puede ser un 1 y un 0. Simplemente nos dice que hay una cantidad par de números unos. Ese es el principio en el cual se sustenta código Hamming. Ahora, esa tablita que ustedes ven ahí es una tabla que se usa para llevar una frase, una palabra, un número de binario hacia código Hamming. Las posiciones que ustedes ven en esa tabla son P1, P2, D1, P3, D2 y los demás. Esos números o esas posiciones corresponden, por ejemplo, las P's corresponden a paridades de 2. Están 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Todos esos números nos van diciendo dónde hay una paridad. Ya con solo paridad 4 sabemos que tenemos un número o podemos usar un número suficientemente grande que nos lleve a reconocer o a transformar. Por eso usualmente les muestro una tabla de 11 totales, de 7 datos. 7 datos. Si ustedes ven, debajo de cada P y de cada D hay un número en binario. Obviamente comenzando en el 1 y en este caso terminando en el 11. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos esos bits de esa manera y distribuidos de esa manera, sucede algo interesante y es que podemos trabajar un número en código Hamming. En este caso, igual yo traje un código Hamming porque el código Hamming eh, también lo practicamos. Pasa lo siguiente, usualmente es muy común que nos den simplemente un número en binario y nos digan, pues, pasen o transporten al número código Hamming. ¿Qué pasa? Que ya si ven una tabla como esa, usted va a saber, ah, no, son 7 números, son 4 paridades. Pero si no saben cuántas paridades son las que debe llevar esa tabla, se usa esa formulita de ahí. Esa formulita de ahí simplemente corresponde a conocer el número mínimo de paridades para hacer un código Hamming. Y es una sustitución. P paridades, M para datos.
Ya sé de antemano que tengo 7 datos. Sucede algo interesante y es este símbolo acá, un mayor o igual que. Si resuelvo esto a la derecha y resuelvo a la izquierda, si el número resultante es mayor o igual, ese es el número mínimo de paridades. Es decir, que sin ningún problema puedo decir que esto sea un 3. 2 elevado a la 3 va a dar 8. Va a dar 8. Y 7 más 3 más 1 da 11. 8 es mayor que 11. No. Eso me dice que no son 3 bits de paridad. Lo puedo probar luego con 4. Recuerden que lo que está buscando es la cantidad mínima de bits de paridad. Claro, si yo pongo aquí posiblemente un 10, me va a dar un número mayor. Pero recuerden que es el número mínimo. O sea, tenemos que probar sí o sí cuando se da. Si es 2 elevado a la 4 es 16. Y 7 más 4 más 1 nos va a dar 12. Ok, ahí se cumple. Eso dice que la paridad, 4 bits de paridad es lo indicado. Ese es el mínimo de cantidades. ¿Por qué? Si todo número después de 5, perdón, después de 4, 2 elevado a la 5 va a dar 32. Y 7 más 5 más 1 es 13. O sea, todos los números que van a seguir después de ahí, sí o sí, van a ser, van a hacer que se cumplan esas reglas. Entonces, por eso andamos. Ya sabemos que la cantidad mínima que necesitamos son 4 bits. Ahora, nos dieron este número, son 7 bits. Ya está tengo la tablita hecha, simplemente les quise mostrar cómo llegué al resultado de 4 bits de paridad, porque hay un P1, un P segundo, un P tercero y un P cuarto. Dice que, les dije anteriormente, los D son lugares donde van los datos de nuestro número original. Entonces sería 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Ese es nuestro original. Para encontrar la paridad 1, vamos a hacer descender todos los números donde en esa posición hay un 1. Si hay un 1 en esa posición, vamos a hacer descender el número original. Eso quiere decir que ahí marque todos los unos en esa posición. Es decir que aquí no hago descender este 1 en azul, sino en verde, que es el original. Eso quiere decir que aquí hago descender un 0, aquí hago descender un 0, aquí hago descender un 1 y un 1. Si ustedes ven, solamente hice descender donde hay un 1 en el inicio. Bueno, a la derecha, más a la derecha. 1, 2, 3, son 3 números 1 los que hay, falta uno para que haya una cantidad par de números. Voy a borrar los unos azules para comenzar a sacar la paridad 2.
La paridad 2 dice que en la segunda posición, dato 1 lo tiene, dato 2 no, dato 3 sí, dato 4 también, dato 5 no, dato 6 sí y dato 7 también. Es decir, que aquí en la fila que dice paridad 2 voy a hacer descender los que tienen esa posición. Aquí tengo un 1, aquí tengo un 1, aquí tengo un 0, aquí tengo 1 y aquí tengo un 1. ¿Cuántas cantidades de 1 tengo? 1, 2, 3, 4. Es decir, que paridad 2 es 0. ¿Por qué? Porque hay una cantidad ya lista de números 1. Vamos con paridad 3. Es la misma mecánica. Paridad 3 en, pues, en esa posición. Usualmente ustedes me van a escuchar hablar de posición 3 y es por una simple razón. 1, 2, 3, pero obviamente si lo usamos desde la perspectiva de que siempre iniciamos con 0 es posición 2, pero es el 1 exactamente en esa posición. Si ustedes ven de P4 hacia la derecha, ninguno cumple esa condición. Entonces comenzamos de 1, perdón, de 2, si lo tiene, de 3 también lo tiene, y de 4. Aquí no hay nada porque no hay números en esa posición. Perdón, pero solamente tengo un 1 en esa fila. Entonces necesito otro 1. Finalmente, paridad 4, posición en la posición más a la derecha. Del D5, todos lo tienen. Es decir, que vamos a hacer descender todos esos números. Ustedes ven, siempre voy tomando hacia la derecha. Aquí tengo uno, aquí tengo un 1 y aquí también. Tengo 3 números 1, le hace falta uno para que haya una cantidad par de números 1. Entonces, aquí tengo una pregunta que no había visto. Dice, profe, entonces los P pueden aumentar. Compañera, ¿a qué te refieres con los P pueden aumentar? ¿Te refieres a cuando saqué la cantidad de bits de paridad? ¿A esos P pueden aumentar? Ok, sí, sí, de hecho es una sustitución únicamente de una solución. Pero claro, si yo vengo aquí y pongo 2 elevado a la 10 de fijo, va a ser un número este, mayor. ¿Por qué? Porque posiblemente, porque solo tengo 7 bits de datos. Imagínense que es que el dato 7, perdón, el P4, vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, van en términos de 2. El siguiente bit de paridad estaría llegando al 16. Entonces es una cantidad muy grande, un número bastante extenso. Y lo que nosotros buscamos es la cantidad mínima de datos. Es ahí la clave de todo, cantidad mínima de datos. Pero claro, los P pueden ir aumentando. Inician con un P de 1, con un P de 2, con un P de 3, con un P de 4. Y van sustituyendo hasta que lleguen. El primer número
que cumple esa regla, esa es la cantidad mínima de paridades. No sé si respondí tu pregunta, compañera. No. Ok. Dime más exactamente cuál es la pregunta para ayudarte de una mejor forma. Para ayudarte un poquito a cómo sacar los bits de paridad, compañera. Ok. ¿Ves esta fórmula de acá? Ok. Con esa fórmula, de los datos de esa fórmula sé que únicamente me hace falta un P y una M. Pero cuando a nosotros nos dan el número o nos dan la palabra, en binario pueden haber palabras, como esta, sé que estos son los bits de datos o los de uno, de 2, de 3 que tenemos en la tabla. Es decir, que tengo uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. M son los bits de datos y P bits de paridad. Ahora sí. Es decir, que M es 7. Y únicamente nos falta conocer quién es P. Pero como es P y necesito saber la cantidad mínima de datos y esa cantidad mínima de datos, perdón, esa cantidad mínima de paridades sería P, simplemente vamos a hacer una sustitución. Sustituyo P por 1 y resuelvo la derecha y resuelvo la izquierda. Si se cumple que el número de la izquierda es mayor, eso quiere decir que ese número es es la cantidad de bits. No obstante, necesito la cantidad mínima, es decir, el primer número que me cumple esa regla. Si ustedes buscan, compañera, si vienes y resuelves eso, 2 elevado a la 1 me va a dar 2. Y 7 más 1, 7 más 1 más 1 es 9. No se cumple. Ahora, si digo que tengo que P realmente es un 2, 2 elevado a la 2 nos va a dar 4. Y 7 más 2 es 9 más 1 es 10. No se cumple. No me sirve. Si lo sustituyo por un 3, 2 elevado a la 3 es 8. Y 7 más 3 más 1 da 11. Tampoco cumple esa regla. Si digo que P es 4, 2 elevado a la 4 es 16.
Y 7 más 4 más 1 es 12. Ahora si se cumple que 16 o que lo que hay a la izquierda sea mayor que lo que hay a la derecha. Y fue el primer número que lo cumple, porque el 3 no lo cumplía. Entonces ya sé que P, que son los bits de paridad, mínimamente necesito 4 bits para que se cumpla. Entonces, la tabla para el código Hamming tiene que tener por mínimo 4 bits de paridad. Así, compañera, lograste entender un poco mejor cómo funciona, cómo se sacan los bits de paridad. Ok, perfecto. Ahora, hasta aquí no tenemos una respuesta en el cuadro de código Hamming. Solamente sabemos las paridades. Ahora vamos a hacer descender todos estos números a esta última línea. Aquí hay un 1, aquí hay un 0. Aquí he ido bajando un número 1. Aquí descendió un número. Aquí descendió un 0. Aquí es un 1. Aquí es un 0. Aquí es un 1. Aquí es un 1. Aquí es un 1. Y aquí es un 1. Este es ya ese número en código Hamming. Los rojos son los bits de paridad y los negros los bits datos. Por eso hablábamos que un número representado de esta manera, que como lo tenemos acá en la presentación, dice que tiene 11 datos y de esos 11 datos 7 son, son y de esos 11 datos 7 son bits de datos y que 4 son bits de paridad. Así se saca el código Hamming. No sé si pudieron captar cómo funciona el código Hamming, o de lo contrario, si les queda alguna duda en que les pueda ayudar. Okay. Este es el último tema, bueno, último subtema del sistema de numeración. Con esto terminamos lo que sería tema 4. Ya tienen todo lo necesario para tema 4. Bueno, aquí está la última presentación, no la puse, donde les hablaba de cómo conocer la cantidad de paridades mínimas y las posiciones de los bits de paridad. Pero con eso terminamos todo este tema. No quiere decir que no lo volvamos a ver. Como dije anteriormente, esos temas debemos de retomarlos y vamos a retomarlos después. Pero si no hay dudas de ese tema, lo dejamos el día de hoy hasta acá para que la próxima semana entremos con tema 5 y tener un buen tiempo para ver tema 5. Entonces, no sé si tienen alguna duda de sistema de numeración que les pueda ayudar. Bueno, además del hecho que yo me, que cuando hice la suma de BCD dije que era 13 y era 11 el número. Entonces, cuando hice esta suma, 9 y 2 son 11, no 13. Pero hasta ahí, de la forma que se aplicó, pues no hubo ningún problema. Dice que el tema anterior, ¿qué les costaba del tema anterior? ¿O qué duda tenían del tema anterior? En que les pueda ayudar. El tema anterior, si no me equivoco, era propiedad de los números. ¿Ok?
que ahí lo que teníamos era ecuaciones de congruencia. Entonces, no sé, compañera, te leo para ver si puedo ayudarte. Profe, perdón, es que mi voz es muy fea, entonces me da vergüenza, pero creo que así me entiende un poco mejor, o me puedo explicar mejor. Es que verás que yo tengo una duda que no he podido resolver en las tutorías, porque eh, cuando el número, ejemplo, está en, digamos, la ecuación es, qué sé yo, 80 y 100, Ajá. no al revés, 100 y 80, entonces el número mayor no se puede dividir, el número menor no puede dividir al número mayor, entonces, ¿cómo hace uno en ese caso? Ajá. Como cuando se aplica Euclides, compañera, Ajá, si hay una forma de trabajarlo eso. pero que yo no he visto. Vea, repasa el... Ahorita te voy a explicar, tranquila, ya te lo voy a explicar Gracias. para que veas cómo funciona esa parte. O sea, voy a hacer un ejemplo rapidito así. Pero, mira, es verdad, puede haber algún punto donde el número no nos coincide de la misma manera. Me pareció que yo Pero, se los expliqué una vez. No recuerdo exactamente si fue este cuatro que se les expliqué, que va a encontrar en Euclides algo como esto. en la pasada yo vi una tutoría suya y usted le explicó a una muchacha, pero usted dijo que eh, tenía que, bueno, eso le entendía a ella, que tenía que dividirse como en cero y volver para abajo, pero yo decía, ¿cómo volver para abajo si ya Ok, he recibido cero? Entonces, sí. ¿Cómo encontrar 100 dividiendo a 45? Algo así. ajá, sí, algo así. Ok. ¿Qué pasa? Cuando tenemos Euclides y necesitamos el máximo común divisor y tenemos algo como esto, es verdad, no puedo dividir. Si yo intento dividir eso que está ahí, no lo puedo hacer. Pues sí puedo decir, ¿cuántas veces alcanza 100 en 45? No alcanza ninguna. Por lo tanto, me siguen sobrando 45. Y como Euclides dice Mm, que hago una continuación donde el divisor sí. se vuelve dividendo y el residuo se vuelve el divisor, la acabo de dar. Mm, ay, qué fácil, profe. Tranquila. De hecho, es una pregunta muy válida porque, por ejemplo, cuando estamos haciendo módulos no lo podemos hacer así, de esa misma manera. De hecho, yo estaba confundida porque yo había visto una tutoría de hace mucho tiempo también, que si no se le cambiaba el valor de A y B, pero no sé, me pareció medio extraño, pero sí había visto eso, o no sé si entendí mal. Exacto. Digamos, como que se pone 100 y 45. Ujú. No sé si fue que entendí mal, Sí, es que pero así está muy fácil, entonces nada más como es que más se fácil habla así. comprenderlo de esta manera, ¿verdad? Ajá. Sí, así lo que hacemos es esa reubicación de los números para poder seguir haciendo Euclides. Sí, porque nunca puede ser negativo, siempre tiene que ser positivo. Siempre tiene que ser positivo. De hecho, era la regla de él, ¿verdad? Exacto. Pero eso es, compañero. Que lo que hice fue, ¿no? ¿Cuántas veces? Por eso creo que usualmente, a veces yo les digo, ¿cuántas veces alcanza este número en este otro? Es por eso. Si no me alcanza ninguna sola vez, si no me alcanza ninguna sola vez, me siguen quedando 45. Porque algo muy importante, conocemos Ajá. o tenemos un procedimiento de lógica matemática, es que debe estar justificado. O sea, no le damos vuelta y ya no. Porque le damos vuelta es parte de ese valor matemático. Y es por eso que le damos vuelta. Ujú. Y, profe, le puedo hacer otra pregunta. ¿Sí? Dime. Este,
es que en la tarea viene, bueno, en el proyecto viene una que es una decimal Ajá, con multiplicado por 10 a la 3. ajá, ajá. Entonces es una hexadecimal. Pero ese 3, ¿qué pasa? Porque es 10 elevado a la 3. Y es para la, como flotante. Ajá, sí se puede hacer. No te puedo decir cómo hacerlo, porque es una trampilla. Pero sí, sí se puede hacer. Ah, tenía que preguntarle con otro ejemplo parecido. No, porque ya vi la tarea. Entonces sé más o menos por dónde vienen las preguntas. Hay que quebrarse un poquito el coco. Un poquito. Algo que, de hecho, ya les di una pista. En esta sesión hay una pista para esa pregunta. En lo que En lo que hice hoy, yo le iba a preguntar eso, profe, pero es que no es que esta hay, computadora se me quedó pegada cuando le iba a preguntar. sí, hay una pista. No les puedo decir cómo resolverla, pero sí hay. De hecho, hay como dos pistas. Entonces, si la repasas, puedes que llegues y encuentres cómo resolverla, porque sí hay dos pistillas ahí para que te apoyen. De hecho, de hecho, así es como he resuelto todo. Por eso no le quería preguntar mucho, porque digamos, uno a veces a la primera, y a mí me pasa, yo a la primera no entiendo. De hecho, para entender en las ecuaciones de congruencia, vi la tutoría como 5 veces y yo lo volví a hacer y yo lo volví a hacer, porque de solo así lo logré entender. No, tranquila. De hecho, tenemos que volver a verlo. Posiblemente la semana que viene vemos tema 5 y las dos sesiones más adelante va a ser pura práctica y pura pregunta. Profe, una preguntita, este tema que viene está un poquito enfocado porque lo vi por encima, no lo puedo ver mucho, mucho en código y esas cosas, o soy que vi mal. ¿Cómo? Pero, perdón, no te entendí. Es que viene como mucho, no sé, como mucho código o fue que vi mal. Como, Para el mm, proyecto, es que para, para tema 5 es logaritmos. Entonces vemos un poquito de código. ok, profe. Pero tranquila, Bueno, llévalo, tómalo con calma. Yo siempre les digo una cosa, es que traten de tomar la materia con calma. Conforme vamos llegando, vamos viéndola. No traten de adelantarse porque nos enredamos. no, de hecho a mí me pasa eso y yo, digamos, yo la entiendo de una manera porque veo que si yo unos videos o algo, tal vez la entiendo incorrectamente. Entonces cuando digo, no, esto es, o sea, no es así, lo estoy entendiendo mal y luego tengo que volver a renovar el chip para ajustarlo a como es, porque tal vez a veces uno ve videos y lo malinterpreta. ¿Sí? ¿No? El próximo tema es prácticamente vamos a comenzar a ver código. No es nada así, muy pesadito la parte del código, pero sí van a entender por lo menos la base, porque el tema es logaritmos. Entonces, es el Ah, tema bueno, 5. Entonces, por ahí, tómalo con un poquito de calma. bueno, profe, muchas gracias, le agradezco un montón. Con mucho gusto. No sé si hay alguna otra pregunta que les pueda ayudar, sino para cerrar por el día de hoy. Sí, parece que no. Yo, No sé, compañera, ¿tienes otra dudita? eh, no, profe, gracias. Ok. Igual, si tiene alguna duda, digamos, de algún procedimiento o algo por el estilo, me pueden poner por correo interno, de la plataforma. Profe, necesito ayuda con tal tema y lo retomamos en estas sesiones con más práctica o tal vez viéndolo de otra perspectiva para ayudarnos a comprender todo. Eso no hay ningún problema. Ustedes tienen que tener un correo mío de principio de 4 donde los saludé y todo.
pues pueden agarrarse de ese mismo y ponerme ahí, profe, me gustaría ver, repasar tal tema. Y yo, Oscar, tal tema, con mucho gusto, les lo voy sumando a las sesiones que vienen sin ningún problema. Les agradezco, espero que tengan una buena noche, que los que vayan a ver la grabación, que les sirva mucho esa grabación y nos vemos la próxima semana con tema 5 logaritmos.